y es como estos ciclos de estar en pecado y luego no, y luego que se sienten mal y luego que se van de Dios y luego que vuelven, y Dios nos ha llamado a más que eso. Sino antes qué gozo es poder ser transformado a su imagen y semejanza y poder serle fiel como Él es fiel conmigo. O sea, personas que estaban muertas resucitaron, más de 400 personas. Entonces que cuando uno realmente ve algo, ya esa visión es lo que lo va a sostener. Nosotros hemos aprendido que también escuchar la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. Y qué es lo que Dios está diciendo de mí, qué es lo que Dios está diciendo de mi futuro, de mi nación. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, qué bueno que estén aquí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir, por darle click a este video. Y aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio, creería que es episodio 8 si no estoy mal. Y estamos listos para empezar, ¿no? Vamos a hacer lo que Dios quiera en el episodio de hoy. No sé si se quieren introducir, mi nombre es Eliseo Castellanos. Santiago y Daniel, somos hermanos los tres y nos parecemos. Pueden escribir si nunca nos han visto, pueden escribir si nos parecemos o no. Los que nos conocen dicen que sí, los que no nos conocen, no, los que nos conocen dicen que no, y los que no nos conocen dicen que sí, así que ahí... Nos conocen muy bien, ya saben que somos diferentes, los que nos empiezan a conocer nos ven parecidos. Entonces, bueno, el caso, hemos vuelto otra semana y vamos aquí a hablarles un poquito de lo que Dios nos ha estado hablando esta semana en cuanto a, pues a mí específicamente me ha estado hablando mucho de la disciplina, pero no sé si quieren hablar de tal vez algo que ustedes vean, si alguien quiere crecer en el reino de Dios, ¿qué características debería tener una persona, un cristiano? Un cristiano ideal, ¿no? Entonces para mí, bueno, voy a arrancar yo entonces. Un cristiano ideal, las características para mí que tiene y que debe tener es disciplina, 100%, constancia, todo lo que tenga que ver con eso, con ir todos los días, con ser una persona en la que Dios puede depender, ¿no? Una persona fiel, así lo describe la Biblia, un corazón fiel lo describe la Biblia, así que eso es lo que Dios quiere que seamos en esta temporada. Y en cada temporada, la verdad, porque aún escuchaba una predicación el otro día y él daba el ejemplo de este hombre que corría, ¿no? Y él corría, se llamaba Eric Liddell, y él era un atleta que corría, pero corría súper mal, y él corría la carrera de 100 metros, pero no tenía forma, y corría así, y nunca se le veía buena forma, y hasta corría de tal manera que él se caía usualmente en medio de la carrera, pero era tan rápido que se volvía a levantar y ganaba la carrera. Y eso es lo que se trata la constancia, eso es lo que se trata la consistencia, de la disciplina, el estar caminando con Dios, el hacer la voluntad de Dios. Bueno, como decía, este atleta se caía y se volvía a levantar y ganaba la carrera usualmente. Era uno que ganaba la carrera, y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros, aquellos que llegan y así nos caigamos, así hayan situaciones, así en la vida haya esto o lo otro, seamos de los que nos levantamos rápidamente y podamos ganar esa carrera, ¿no? Y esa es la consistencia, es la constancia, es la disciplina que Dios nos lleva, y Dios me ha estado hablando de este versículo o este capítulo en 2 de Timoteo 2, que habla de ser soldados de Cristo y esforzarnos en la gracia que nos ha dado, ¿no? Tengo más que decir, pero quiero que ustedes hablen también, así que... Bueno, a mí me parece que hemos tenido el privilegio de ver y de estudiar a muchos grandes, digamos, hombres de Dios. Nosotros los llamamos los generales. Queremos hacer como una serie de generales aquí en el podcast y de contarles quiénes son, qué han hecho, la historia, para que la gente también se llene como de impartición de fe. A mí me parece que una de las características que yo veo es la fe, y la fe ligada a la visión que tiene una persona. Entonces, si algo Dios nos ha enseñado es que, digamos, bueno, la Biblia dice, metamos versículos para que no haya problema, dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, mucha gente cree que eso solamente es prédica, o solamente es escuchar la Biblia, o leer la Biblia, o escuchar que alguien explique la Biblia, pero nosotros hemos aprendido que también escuchar la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. Y qué es lo que Dios está diciendo de mí, qué es lo que Dios está diciendo de mi futuro, de mi nación, o sea, conocer qué es lo que Dios está hablando y qué está haciendo. Y eso me llena de fe, porque empiezo a ver lo que Dios ve. Y una vez yo lo veo, yo lo puedo agarrar, digamos. Eso es un principio en el espíritu, lo dice el profeta Tommy, lo dice la profeta Judy, que es lo que uno ve en el espíritu, primero tiene que verlo para después poder agarrarlo
y eso lo dice mucho en la Biblia, dice de Moisés de que también todo lo que él hizo era como viendo al invisible. O sea, hay una característica que es cuando uno tiene visión, que la visión le da fe y esa fe le da el fuego, como esa gasolina para ir hacia adelante y para seguir, porque sabemos que todos los grandes hombres de Dios, si hay algo que todos tienen en común, es las tribulaciones, las pruebas, la persecución y asimismo la gloria. Pero la diferencia entre ellos y los que se rinden y los que se van hacia atrás y los que abandonan el llamado o los que se conforman con algo tranquilo, son los que no tienen una visión lo suficientemente poderosa que les ponga un fuego dentro que no puedan sostener. Eso lo habla Jeremías cuando los reyes le dicen, quédese callado, profetíceme bien. Y él dice, sí, yo ya no voy a hablar más de Dios porque antes todo me sale peor y antes me critica y todo. Y dice que hubo un fuego dentro de él que él no pudo contener y empezó otra vez a hablar la palabra de Dios. Y, por ejemplo, a Juan y a Pedro se le acercaron los sumos sacerdotes, los judíos y las autoridades y les dijeron, no les vamos a hacer nada, pero no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. Y ellos dicen, o sea, juzguen ustedes si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. ¿Por qué? Porque tienen una visión. Y lo último que digo es en Jesús dice en Hebreos, dice en Filipenses, dice que viendo el gozo puesto delante de él, digamos, soportó, sufrió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces claramente muestra el principio bíblico y espiritual en la vida de todos nosotros, que cuando uno realmente ve algo, ya esa visión es lo que lo va a sostener hasta cumplirla. Obviamente está viendo algo que Dios le está revelando, la voluntad de Dios, no solamente lo que yo quiera, porque ahí ya uno entra en otra línea. Pero entonces me parece que la fe, la visión que da el fuego, que mantiene como esa fuerza para poder alcanzar ese objetivo que al final es, digamos, ser grande o ser exitoso en el reino, es pues hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios lo haya llamado, poder ser fiel con eso en lo poco y en lo mucho. Entonces, eso. Así es. Sí, yo, pues no sé si nos siguen algunos nos seguirán en Rick Latam. Hemos estado hablando también de paciencia en los live que hemos hecho, pero algo que me encanta del carácter de Dios es la fidelidad y la verdad, que dice que Él es fiel y verdadero, que ese es su nombre. Y en Apocalipsis dice. Pero el que más me gusta o el que más siempre me ha llamado la atención es cuando dice Pablo, palabra fiel es esta, que nosotros si somos infieles, Él es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero siempre me llama la atención que dice sí somos infieles, porque también nosotros hemos sido llamados a ser como Él, a ser fieles y a serle fieles a Él. Y hay un pedazo de una canción que escuchamos de Marcos Brunel que dice, tú mereces para siempre toda nuestra lealtad, eres digno. Y es una revelación tan tremenda porque Él es así, Él para siempre va a ser fiel para con nosotros, siempre. O sea, él no puede negarse a sí mismo. Y cuando uno lo ve así y uno dice, pues si Él es así conmigo, ¿cómo no voy a ser yo así con Él? Aún que acabamos de pasar con la Semana Santa y hoy que también también celebramos que resucitó, que se levantó de los muertos. Todas estas cosas, todo Él lo hace con esa fidelidad. Él siempre es el mismo, Él nunca cambia. Él siempre tiene la misma visión de nosotros, siempre nos da el mismo valor, siempre nos ve de la misma manera. Así, por eso dice, sí somos infieles, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el mismo. Y es muy lindo porque él junta las dos, dice fiel y verdadero. Entonces son las cosas en las que uno siempre se puede parar fuerte, pero sobre todo en lo que estamos hablando aquí nosotros es el carácter de Cristo ahora es nuestro carácter. Que en lo de verdadero, como dice Pablo también, si nos despojamos del viejo hombre, entonces nos despojamos de la mentira, empezamos a hablar con verdad, empezamos a hablar vida, empezamos a hablar lo que habla Dios y dejamos todo lo que hacíamos antes. Entonces, me parece que ese también es como Dios llamándonos a su estándar, que no es, bueno, Dios es fiel conmigo y ya yo hago lo que sea y Él sigue siendo fiel conmigo y ya, sino antes qué gozo es poder ser transformado a su imagen y semejanza y poder serle fiel como Él es fiel conmigo, que sea algo tan mutuo y recíproco que veamos como el gozo de ser como Él, de ser hijos de Dios, de ser como nuestro Padre. Entonces me parece muy, muy lindo el carácter de Cristo, el carácter del Padre y que Él sea el que siempre nos enseñe, como ese Padre bueno, Él nos enseña el camino que debemos andar para que lo conozcamos. Vale. Entonces, aquí son tres temas que, digamos, siento que son los más claves: disciplina, fe y paciencia. Podemos hablar, digamos, de generales del reino. A mí me gusta hablar mucho de uno que
ha impactado mi vida de una manera sobrenatural, de una manera muy fuerte, y se llama David Hogan. David Hogan es un misionero que se fue a México cuando era muy joven, de Estados Unidos, pero él no es la historia normal de un misionero que se va y bueno, y habla y convierte a algunos y bueno, sino que él es un hombre lleno del poder de Dios y lleno del poder del Espíritu Santo, el poder real de Dios. Y por eso a mí me ha inspirado tanto, porque no es una persona ni siquiera de la que podemos hablar que no, o sea, estos milagros pasaron en los 50, o en los 90, o en 1904, cuando fue el avivamiento en la calle Azusa, o estas cosas, sino que es un hombre que está viviendo en este momento y bajo él han pasado más de 400, si no estoy mal, resurrecciones de la muerte. O sea, personas que estaban muertas resucitaron, más de 400 personas. Y es una persona que yo siempre que lo veo me lleno como de convicción y también como que me inspira a ir tras Dios más, a decir, hay más en Dios. Y hay ciertas personas en el reino que yo cuando los veo, yo digo, o sea, esto está disponible y yo quiero ir allá. Yo quiero que Dios me use así, porque no solo quiero leer sobre eso, quiero que eso se cumpla en mi vida. Y una de las cosas que yo aprendí de él es una persona muy como militar en su pensar. Una de las cosas que yo aprendí de él es a ir tras la voluntad de Dios, y de hecho como con esta historia él dice que un soldado es uno que va y le pegan y se cae y se levanta, se quita el polvo y sigue marchando hacia adelante. Y siempre él piensa de esta manera y siempre en todo momento él sigue hacia adelante y sigue llevando el poder de Dios, sigue llevando la palabra de Dios. Yo no sé cuántas personas se han convertido porque ellos fueron a un lugar de indígenas donde había mucha brujería. Luego han estado también en lugares de carteles, o sea, muchas cosas que digamos este hombre de Dios está haciendo. Ya tiene 70 años, está saludable, está lleno de salud, está con la esposa, tiene un ejemplo de vida muy tremendo, corre maratones, ha estado con la esposa como por 50 años y ambos están enfocados en el reino, o sea, son personas que a mí me inspiran. Y tal vez que ustedes no lo conozcan, se llama David Hogan y él está viviendo hoy como un general de Dios que ha traído muchas almas al reino. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque estas cualidades, que a mí me falta aquí el ayuno, son las cualidades que tienen todos los generales, y si ustedes quieren, en lo que Dios los ha llamado, ser exitosos en el llamado de Dios, deben tener esto. Es algo que se debe tener y debemos de quitarnos un poco esta falsa humildad del cristiano normal que dice, no, es que Dios, yo ni sé por qué me escogió y yo soy un pecador y es como estos ciclos de estar en pecado y luego no, y luego que se sienten mal y luego que se van de Dios y luego que vuelven. Y Dios nos ha llamado a más que eso. Dios nos ha llamado a vivir una vida que lo represente a Él, que represente su poder, que establezcamos el reino de Dios en la tierra y que la voluntad de Dios finalmente se haga en la tierra. Dios nos ha puesto como la respuesta de Dios a lo que el enemigo está haciendo en esta hora. Entonces, es importante que nosotros cambiemos esa mentalidad y digamos, no, o sea, Dios nos ha hecho a nosotros, nos creó, nos escogió, Él me escogió a mí para este propósito y me ha escogido para hacer su voluntad, y yo no me voy a quedar como una persona solamente con potencial, sino que yo voy a esforzarme en aquella gracia que Dios me ha dado, como dice en 2 de Timoteo 2, y Pablo, como le habla a Timoteo, le habla como un hijo. Pablo nunca tuvo hijos, pero Timoteo fue básicamente como un hijo para él. Y en ambas cartas él le habla como le hablaría a un hijo y le dice en la primera, activa el don que está en ti. ¿Sí? Porque han habido profecías habladas sobre tu vida, sobre tu propósito, activa el don que está en ti. Y en la segunda carta le dice, esfuérzate en la gracia que se te ha dado. Entonces eso es lo que Dios nos dice, o sea, tenemos llamados, sí, pero no podemos vivir en este lugar como que todo es soberano y que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios decidió colaborar con la humanidad para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos esforzarnos en aquella gracia y decir, Dios, si tú me has hecho para esto, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida y que se haga tu voluntad en lo que tú me has llamado, más allá de solamente vivir una vida de que bendíceme y haz esto y haz esto y haz esto por mí. Dios tiene un plan para ti, con el cual es un plan de Dios por medio de tu vida, pero debes colaborar con él para eso. Eso. Muy tremendo, muy tremendo. Nosotros honramos mucho a David Hogan, es una persona realmente diferente y que inspira mucho, mucho en Dios, y también vemos que todas las características que ha desarrollado con Dios se pueden aplicar a lo que sea que Dios los ha llamado. Así no sea la iglesia, Dios a otros nos ha llamado
a la familia, a ser papás o a los negocios o a educar o a enseñar o a cantar o a limpiar, lo que sea que Dios lo llamó, aplica siempre lo mismo, o sea, esa fidelidad, hacer todo como para Dios. Salmo 132, hacer todas las cosas como para Dios y con esa excelencia, porque eso le trae gloria al nombre de Dios. Y eso es lo que me parece que ha faltado en una generación de cristianos, es que en la iglesia lo enseñan a uno cómo a ser tan pasivo, tan dependiente de la supuesta soberanía o voluntad de Dios, que es misteriosa y que además como que Dios hace lo que quiere. Entonces las personas un poco y se echan, o sea, ya se abandonan en cuanto a eso y dicen, bueno, lo que será, será, lo que es la vida, y como esas frases que quitan todo tipo de responsabilidad, y así no es como funciona, porque entonces si así fuera en la Biblia, están todos los ejemplos, o sea, todos, porque uno tiene que perseverar, o sea, si no José diría, bueno, lo que pasó, pasó, o Jesús, cada vez que lo criticaban, la primera prédica que hizo Jesús en la sinagoga, dice que ellos quedaron asombrados y después se fueron a matarlo, a despeñarlo desde una peña, o literalmente a echarlo. Entonces él dice, no, sí, pues esto es la voluntad de Dios y él se deja que lo tumben. No, o sea, cuando uno, yo vuelvo a lo de la visión que estaba hablando, cuando uno ha visto hacia dónde lo quiere llevar, entonces ya uno pelea con esas cosas. También lo que decía Eliseo, que Pablo también le dijo a Timoteo, le dijo eso, digamos, esfuérzate en la gracia que te ha sido dada, y también le dice, como dice wage a good warfare en español, pelea la buena batalla de acuerdo a las profecías que se te han dado. O sea, eso me parece muy tremendo, pelea la buena batalla de acuerdo a ¿por qué? Porque las profecías le dan una visión, y a partir de ahí Dios está haciendo todo lo posible para que uno llegue a ese lugar. Y el enemigo está haciendo también lo posible para poner obstáculos, para cansar. La Biblia dice que también lo que hace el diablo es querer cansar a los santos, fatigarlos, hacerlos desmayar. Entonces, cuando uno entiende que uno no está viviendo una vida aquí cualquiera, sino que estamos o avanzando el reino o estamos neutrales. Si somos neutrales y pasivos, ya sabemos que estamos desde el otro lado, porque digamos, Jesús siempre es muy blanco y negro en sus descripciones del mundo espiritual y del mundo real. O sea, él siempre dice, o están conmigo o contra mí, o creen o están condenados. O sea, es como siempre fueron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes eran enemigos en Colosenses 1, ahora han sido hechos amigos. Eran lejanos, son cercanos. O sea, la Biblia, o sea, Jesús, él dice, yo vine aquí a traer división como una espada. O sea, no quiero irme muy fuerte, pero me refiero a que la visión de Jesús, que claramente es la visión real, verdadera del mundo, siempre es una dicotomía. O sea, o es el cielo o es el infierno. O sea, siempre está, digamos así. Entonces, hay una mentira y una comodidad que ha sido estrategia del enemigo a los cristianos, y es como que no, o sea, no se metan mucho con muchas cosas, dejen todo quietico y con eso van a vivir tranquilos. Y ahí uno se da cuenta es que antes entra en amistad con el mundo, y entonces si uno no está avanzando el reino, está yendo hacia atrás, no está contribuyendo a aquello a lo que Dios lo llamó, y pues entonces ¿para qué estamos aquí? Voy a parar porque estoy dando muy duro. No, está bien. Y me parece bueno esto porque pues también todos, o sea, Dios nos llamó a lo mismo a todos. Y si no si no estamos ardiendo por Dios, entonces nos estamos enfriando, como decía Santiago. O sea, no hay como un espacio medio. Y aún decía alguien, no me acuerdo quién era, que si uno está en el fence, ya no está con Dios. Ya está... Si está en el cerco o en la baranda o en la mitad, está en la tibieza, pues ya no está ardiendo, ya no está con Dios, ya literalmente es amistad y enemistad, literalmente así. Sí, están viviendo los tibios. Ajá. Entonces, pero esto es para que lo tengamos siempre en cuenta que o sea, con Dios también, él siempre es amor y todo esto, pero Él también quiere de nosotros la misma seriedad con la que Él nos ve. O sea, Él es demasiado intencional con nosotros para que nosotros tomemos las cosas a la ligera o digamos, no, bueno, esto pasó, o esto no pasó, o tal vez sí pasó, o qué sé yo, o los milagros a veces sí, a veces no. O sea, Jesús pagó el precio más alto en la historia para que fuéramos libres para nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para que fuéramos restaurados, para que fuéramos transformados a su imagen y semejanza. O sea, el evangelio siempre conlleva mucha libertad y mucha soberanía, pero también conlleva mucha disciplina de nuestra parte, porque cuando dijo consumado es, Él ya hizo su parte y ahora nos dice a nosotros, ahora vayan ustedes, ahora les he dado toda la autoridad que me fue dada a mí en el cielo y en la tierra, ahora se las doy a ustedes.
O sea, hay una cosa que Dios quiere hacer con nosotros de colaborar, de hacerlo con Él y de siempre vivir en esa comunión constante que yo les decía a Santiago y Alice el otro día. O sea, con Dios siempre tiene que estar esa tensión que de pronto no se llame así, pero yo lo llamo así. Es como una tensión que no me deja desviarme, que no me deja salirme porque yo sé que con Él voy a terminar la carrera. Y como decía Pablo, o sea, voy hasta el final. Y algo que me marcó mucho fue los mártires, literalmente. O sea, las historias, he estado revisando un poco las historias de los mártires y puede que ellos de pronto no se movieran en tanto poder de Dios. Pero en cuanto a la fe, en cuanto al enfoque, que decían es que yo voy a morir por Jesús y ya, o sea, no hay nada más, no existe nada más, no me entra nada más. Y es esa radicalidad en Dios lo que busca Él en nosotros, es simplemente rendirnos y Él es el que hace el resto, Él es el que se mueve a través de un corazón contrito y humillado, porque entonces si estamos siempre en orgullo o en lo que sea, pues Dios ahí ya no puede moverse tanto, pero cuando estamos completamente en esta fidelidad, en esta lealtad, que aún lo vemos en el profeta Tommy, lo vemos en todos los que Dios nos ha puesto ahí para que nos guiemos en ellos como David Hogan, es esa lealtad, esa fidelidad, esa fe, esa confianza. Nadie los mueve de ahí. ¿Por qué? Porque hay una revelación. Fue como lo de Pablo. O sea, literalmente Pablo escribió 2/3 de la Biblia y nunca conoció del Nuevo Testamento y nunca vio a Jesús en carne. Todo fue revelación del Espíritu Santo. Entonces, el llamado es eso, o sea, está disponible para todos. No es como que no, entonces, si no lo vio en carne, entonces no va a tener la misma revelación. No, antes el Espíritu Santo da más revelación. ¿Por qué? Porque hay cosas que también son para esta generación, hay cosas que son específicamente para estos tiempos, hay cosas que Dios quiere hacer nuevas cosas con nosotros y a través de nosotros. Entonces, simplemente es ese llamado de no excusas, que lo decíamos el otro día, teníamos una camiseta que dice, destruye las excusas. ¿Por qué? Porque las excusas es lo que siempre nos limita como a lo que Dios quiere hacer y limita a Dios en nosotros, que como Él se quiere mover en nosotros y a través de nosotros. Y Jesús lo dijo, o sea, ustedes harán lo que yo hice y aún cosas mayores, o sea, ahí es literalmente decir, o sea, yo quiero ir más profundo en ti, quiero conocer estas cosas que tú puedes hacer y ya, y rendirnos completamente a Él y verlo cómo Él se mueve con poder y ver su gloria. Amén. No sé si lo dejamos aquí, me parece que un chiste antes de irnos? quería contar un chiste el próximo podcast, pero lo puedo contar ahorita, no se me acaba el repertorio, muchachos. El repertorio. Rápido, A ver. un chiste. Esperen. No, pero esperen, oremos primero y luego cuento un chiste. Bueno, Padre, gracias, Señor, por esta revelación. Yo te pido que seas tú poniendo las semillas, Señor, en cada persona, Señor, que está allá, Señor. Yo te pido que seas tú poniendo las semillas, Señor, en este momento, Señor, en los corazones de las personas, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Padre, en este momento tocando los corazones y levantando un ejército de tu reino, Señor, aquí en la tierra, aquí en Latinoamérica. Que seas tú levantando un ejército ahora, Señor, de jóvenes, de mujeres, de hombres en fuego por ti, que van a hacer tu voluntad, que no van a parar, Señor, así el mundo les diga esto o lo otro, Señor, sino que van a proseguir y van a persistir y van a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Gracias, Señor, por lo que estás levantando en esta hora, y te pido que este video, Señor, llegue a la persona correcta, Padre, para que los que estén escuchando sepan, Señor, que este es tu llamado a ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Quería rapidito por sanidad. Estaba sintiendo, si alguien que esté viendo que quiera sanidad por su familiar, pues en su cuerpo, oramos de una. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos vida ahora, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad a aquella persona que esté pidiendo, necesitando. Aún tu palabra dice que Jesús sanó a todos los que lo necesitaban y vinieron a Él. Así que en el nombre de Jesús, Padre, cualquier persona que esté pidiendo, que esté necesitando, declaramos la respuesta de Dios ordenando sanidad y vida. En el nombre de Jesús, ahora está hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí cierro con un chiste. Para los que siguen. Cerremos con un chiste. Este es el bonus para los que se quedaron en todo el tema. Si se quedaron, tienen que comentar que se rieron. Así no se hayan reído. Pero bueno, el chiste es que le dijo un jardinero al otro: nos vemos cuando podamos. Que le dijo una pared a otra, nos vemos en la esquina. No, por favor.
Pero no hay nadie. Si no les gustó el chiste, suscríbanse para mostrar su protesta. Denle like. Denle like si no les gustó. Y si les gustó también, denle like.